El día de hoy estaremos hablando nuevamente de las minorías culturales, pero principalmente las que se ubican nada menos que en nuestro país. Principalmente estas minorías de las que vamos a hablar son las minorías culturales, pero de tipo interno o nacionales, que nacen por la disminución de población que tuvieron los diferentes grupos étnicos de nuestro propio país. La persecución que hubo nada menos en la época colonial principalmente, donde se trató de totalmente erradicar los grupos étnicos de nuestro país. Pero aún hasta nuestros días subsisten muchos grupos étnicos, pero ya como minorías culturales dentro de nuestro territorio nacional. Por lo cual estaremos hablando de estas minorías culturales. Para ello vamos a recordar un poquito el concepto de minoría cultural. La minoría cultural son grupos humanos que comparten un mismo idioma o lo que nosotros conocemos como lengua y tienen el mismo tipo de creencias, el mismo tipo de religión y provienen principalmente de la misma etnia. Las minorías culturales en México pueden ser identificadas por sus rasgos culturales, por su lengua y aún muchas veces por sus tipos de vestimentas. Dentro de ellos encontramos en todo nuestro territorio nacional. La primera etnia de la cual podemos hablar son las nahuas, que principalmente se ubican en el centro de nuestro país. Son descendientes directos de los aztecas, que dominaron la mayor parte de Mesoamérica en la época prehispánica, o sea, antes del arribo de los españoles. Y principalmente están unificados por una misma lengua que es el náhuatl. De ahí se viene su nombre de nahuas. Otra etnia más es los zapotecas. Los zapotecas se establecieron nada menos que en el estado de Oaxaca, principalmente en lo que se conocía y se conoce como la ciudad de Monte Albán. La ciudad de Monte Albán fue destruida hacia el año 400 y entonces los pueblos se dispersaron, pero muchos de ellos conservaron sus rasgos culturales y aún siguen habitando en el estado de Oaxaca. Otra etnia importante son los otomíes o nayú, que en este caso los otomíes no tienen un territorio definido, aunque se encuentran dispersos en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Su territorio es muy variado. Son alrededor aproximadamente de 100,000 personas, aunque muchas veces ya no tienen su lengua nativa. Otros más son los totonacas, que en este caso se cree y se dice que un joven que provenía de la hija del sacerdote tuvo que huir para proteger su vida y de esta manera llegó al territorio donde hoy habitan y principalmente en el municipio de Zoncozotla, cerca del río Zempoala. En este caso estamos hablando de en parte de los estados de San Luis, Veracruz y nada menos que Hidalgo. Los Tz'ze o Tzotziles es otra etnia que principalmente descienden de los mayas. Se cree que se empezaron a asentar entre los años 750 y 500 a.C. en el territorio actual de Chiapas, donde representan el 34% de la población indígena. Aunque muchas veces ya no conservan algunos rasgos característicos. Otro grupo es nada menos que de los mazatecos. Tienen una propia lengua que proviene del grupo lingüístico de los olmecas o tomangues. Ellos principalmente han conservado sus lenguas y se encuentran principalmente en el estado de Tabasco.
Los Seris es un pueblo que principalmente vive en el desierto de Sonora. Su lengua pertenece principalmente a la familia de Ocana, junto con otro tipo de lenguas que son fuente muy importante en su historia. Los Seris viven en el desierto de Sonora. Su lengua pertenece a una familia muy grande de lenguas y principalmente ellos han conservado sus tradiciones y costumbres. Históricamente, para ellos es el mar muy importante, ya que han vivido en el desierto y el mar conjuntamente. También los purépechas o tarascos es otro grupo étnico que habita principalmente en los estados de Michoacán. Son aproximadamente entre 120,000 personas. Sin embargo, muchos de ellos han tenido que emigrar a los Estados Unidos principalmente para poder mejorar sus condiciones de vida. Los popolucas, término que también se le da a otro grupo que también proviene de los nahuas, habitan principalmente el estado sur de Veracruz y son también descendientes culturales nada menos del pueblo olmeca. Ahí también podemos hablar de otros grupos más como el mixé y el zoque. De esta manera hemos visto principalmente algunos grupos o minorías culturales de nuestro país